Oremos al Señor. Los que somos tus hijos o nuestro Padre expresamos nuestro anhelo de poder considerar en esta mañana tu palabra. Y rogamos para que ella haga el eco suficiente en nuestros corazones, con el fin de poder conocerte, de poder apreciar no solo aquella obra preciosa que el Señor, tu Hijo amado, hizo en esa cruz del Calvario, sino conocer tu persona y poder asirnos a tu gracia, a tu amor, a tu misericordia. Quisiéramos rogar también por otros lugares donde tu pueblo también se reúne con el mismo propósito. Y quisiéramos, oh Padre, quedar delante de ti. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Consideraremos nuestro estudio en esta mañana, con la ayuda del Señor, en el libro del Cantar de los Cantares. Fíjese que hebraicamente es Shir HaShirim, un cántico de los cánticos, donde el vocablo shir significa un canto. Pero la verdad que este es un término genérico que se aplica en un epinicio o un canto de victoria, como el canto de Débora allí en Jueces capítulo 5. Sin embargo, como en este caso, se restringe su alcance con una adjetivación, considerándose como un superlativo que nos indica que es el mejor de los cánticos. Con respecto a la aceptación del Cantar de los Cantares en el canon de las Escrituras, fíjese que el Mishnah, que es el cuerpo exegético de las leyes judías compiladas, las cuales recoge y consolida la tradición oral judía, indicó que el Cantar de los Cantares no fue aceptado sino bajo una ardua discusión. Y esa indudable resistencia a considerar este libro en el canon de las Escrituras o a canonizarlo, estribada en la interpretación literal propiamente tal de este libro. Sin embargo, la mencionada resistencia fue neutralizada por la tradicional paternidad salomónica y por las interpretaciones alegóricas, rabínicas que elevaron los poemas a un nivel mayor o muy por encima de la interpretación literal. Aún así, en el día de hoy podemos vislumbrar el libro que Cantar de los Cantares, su bandera es el amor. Ciertamente que Salomón es el autor del libro, tal como lo expresa el texto 1, Canción de las Canciones, la cual es de Salomón. Y así en lo literal, el Cantar de los Cantares nos habla del amor expresado por el rey Salomón a su esposa Sulamita y de la expresión profunda de los sentimientos de amor de la esposa hacia su rey y señor. Podemos afirmar entonces que encontramos en Salomón un tipo de Cristo, ejerciendo su dominio sobre el trono de David, glorificado, lleno de riquezas y en paz. Y en Sulamita, siendo una gentil, muchos ven la iglesia en ella. Sin embargo, muchos preferimos pensar, me incluyo, de Sulamita, como el creyente individual más que la iglesia entera, ya que
el comportamiento, los afectos espirituales corresponden más bien a aquel en el cual está en íntima comunión con su Señor y su Rey. Fíjese que el nombre Salomón en hebraico es Shelemoch, viene de la raíz Shalom. Así que Salomón viene a significar un hombre pacífico, un hombre tranquilo, un hombre lleno de paz. Y Sulamita, que en hebraico es Sulamit, viene de la raíz Shalam, que se refiere a una mujer apacible, una mujer pacífica. Y ahí los personajes entonces de este precioso y maravilloso libro, el cual podemos vislumbrar un tipo de Cristo. Y fíjese que la grandeza del Hijo de Dios y su superioridad está evidenciada por 7 glorias perfectas o propias de su perfecta y divina persona. Y el escritor de la Epístola a los Hebreos las enumera en su capítulo 1, en los 2 primeros textos del texto 2 y 3. Y dice así la Escritura: en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Nuestro amado Señor Jesucristo, en su condición de Hijo de Dios y de unigénito del Padre, es sin duda el heredero de todo. Fíjese que en el Salmo 89 el Padre había declarado estas palabras: yo también le pondré por primogénito alto sobre los reyes de la tierra. No era primogénito por cronología el Señor Jesús, sino porque Él tenía el derecho legal de serlo. De modo que todo lo que existe, existe para Jesucristo. Por eso Él es el heredero. No por muerte del dueño de la herencia, lo cual sería imposible, ¿verdad?, sino por dominio y posición legítima. Allá en Apocalipsis, el capítulo 5, cuando no se halló a nadie digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, para tomar el libro de la mano derecha de Dios, apareció entonces el león de la tribu de Judá, la raíz de David. El que había vencido era el único digno. El Cordero toma el rollo de la mano derecha del Padre y el cielo prorrumpe una hermosa y solemne alabanza y adoración. El Señor estaba tomando posesión legal allí de su herencia ante aquel importantísimo rollo sellado con 7 sellos, dice la Escritura. Cristo fue el único digno de hacerlo. Su triunfo en el Calvario le dio esa autoridad, pues había satisfecho todos los requerimientos y las demandas divinas. Había ganado la batalla sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satán. El libro que el Señor tenía escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Fíjese que cuando el libro fue abierto, se mostraron los juicios de esos 7 sellos por una cara del libro y los juicios de 7 trompetas por la otra cara del libro. Y cuando se leyó todo su contenido, la última trompeta se tocó
Y dice así el texto de Apocalipsis capítulo 11. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron ellos grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. El Señor Jesucristo entonces tomará posesión legal de los reinos del mundo por derecho propio, como heredero de todo, cumpliéndose aquellas palabras que Dios desde la antigüedad le había dicho. Y le dijo: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Lo maravilloso, apreciados hermanos, no es que el Padre acumuló esta herencia en su creación para Él, sino que la hizo en Él, en el Hijo. Porque era la única forma de hacerlo. Para que la creación tuviera unidad, había que hacerlo en Él y a través de Él. Para que Dios pudiera expresar su mente, tenía que hacerlo por medio de Él, por medio de su Hijo. Y para que todo recibiera la gloria eterna, debía ser con destino al Hijo. Fíjese que el apóstol Pablo escribió allí en la epístola a los Colosenses, en su capítulo 1, y dijo: porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por Él. Y enfáticamente la Escritura dice: y para Él. Fue precioso que el Señor Jesús, casi al inicio de su ministerio, Él dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y en antesala de ir al Calvario podemos leer allí en Juan 13, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos o en las manos, y que había salido de Dios y que a Dios iba. Cuando el heredero salió de Dios y vino al mundo, la Escritura revela que se hizo pobre, al punto que dijo: las zorras tienen cueva y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Pero cuando el heredero venga por segunda vez a esta tierra, poseerá la herencia cabalmente. Porque la misma Escritura allí, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 nos dice: porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Observe la posición. Y coherederos de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. He ahí el vislumbre de quién es el Señor Jesús. He ahí el vislumbre de quién es tu Señor, tu Maestro, tu Salvador. Entonces, para el creyente verdadero en Cristo, la comunión espiritual con el Señor
es en lo recóndito y en el secreto del corazón. Es algo muy sagrado y aparentemente algo que debería sellarse, ¿verdad? Sin embargo, en el libro que consideraremos, al menos una porción en el día de hoy, en el Cantar de los Cantares, Dios mismo nos ha abierto por su propia revelación la plenitud de esa dulce y santa comunión. Para hacernos conocer los senderos del amor y a la vez para exhortarnos a caminar por esos senderos. Así entonces, apreciados hermanos, este libro se dirige a los que ya son regenerados por el Espíritu de Dios. Y aquellos regenerados deberían y deberíamos estar despiertos a los anhelos para tener una experiencia más plena en Cristo, más profunda en aquel que está glorificado después de la obra y exaltado después de la obra de redención. Porque Él vive y es tu Señor. Por lo tanto, el libro está orientado para el creyente que considera a Cristo no solo como su Salvador, sino como aquel que pone su mirada como su Señor, con esa soberanía de Él en la vida espiritual que todo creyente en Cristo debe tener. Encontramos, fíjese, apreciados hermanos, que en la primera epístola de Juan, 2 veces dice el apóstol allí, Dios es amor. Lo expresa en el capítulo 4, en el texto 8 y 16. Dios es amor. También en ese capítulo de la primera epístola de Juan, manifiesta que el amor viene de Dios. Y aún más, dice que el que no ama no conoce a Dios. ¿Podemos decir entonces que aquel que ama conoce a Dios? ¿O que al menos se abre a ese conocimiento? Este amor, fíjese, que se identifica aquí en griego koiné, en el Nuevo Testamento, como el amor ágape, ese amor descrito en 1 Corintios 13, que lo consideramos una vez en su oportunidad como ese amor que no espera retribución, que todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo ama. Este amor es el ancla en el alma. Pues allí en 1 Corintios 4, el texto 16 dice, y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. ¿De qué amor nos habla entonces aquí el apóstol? Se trata de el del amor puro de Dios. Nosotros le amamos a Él, dice la Escritura, porque Él nos amó primero.
Pero también la Escritura inspirada por el divino autor nos advierte: si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, la Escritura expresa enfáticamente, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces se nos exhorta, apreciados hermanos, que sobre todo tengamos entre nosotros, o sobre todo tener entre vosotros ferviente caridad. Aquí la caridad, ahí en Primera de Pedro, se traduce como amor. Y sobre todo entre vosotros, ferviente amor. Porque la caridad, es decir, el amor, cubrirá las multitudes de yerros, de pecados. La bandera que encontramos entonces en este precioso libro del Cantar de los Cantares es el amor. Consideremos entonces una porción de la Escritura. Les invito a Cantar de los Cantares y vamos a leer allí. En su capítulo 1, el texto 2 y 3. La palabra del Señor dice así: oh, si Él me besara con ósculos de su boca. Aquí la palabra ósculos son besos. Ósculos se refiere a besos puros, besos santos. Oh, si Él me besara con ósculos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, por el olor de tus suaves ungüentos. Ungüento derramado es tu nombre. Por eso las doncellas te amaron. Que el Señor bendiga su palabra. Ese beso anhelado que expresa aquí la Escritura. Fíjese que este beso no es del Padre en el cuello del Hijo pródigo, ¿verdad? El cual ese beso del Padre en el cuello del Hijo pródigo representa el perdón, la aceptación. Y el Padre allí muestra su amor, abrazando y besando a su Hijo antes que confiese. Fíjese que lo abrazó y lo besó en el cuello antes que aquel hijo confesara su mal. El Padre mostró ese amor. Pero este beso anhelado que aparece aquí en Cantares no es ese beso. Ese beso con que fue besado el Hijo pródigo, todos los creyentes verdaderos en Cristo lo hemos experimentado una vez en nuestra vida. Aquí se expresa un deseo, un anhelo. Oh, si Él me besara con los besos puros, con ósculos de su boca. Oh, si Él me besara. Las palabras están dirigidas a aquel que es conocido como Él. Y ciertamente la que habla es Sulamita, la cual mira a su amado Salomón
y expresa ese anhelo en su corazón. Aquí se anhela, en esta expresión, ella anhela tener una relación mucho más íntima y más personal. Ella anhela sus besos. Y esos besos serían la demostración, ¿verdad?, de un amor ardiente y personal por ella. Fíjese que este beso no sería en la mejilla como el beso de Judas Iscariote. De ninguna manera. No sería un beso hipócrita y traicionero, ¿verdad? O un beso de cumplimiento formal, de un saludo protocolar. ¿No es ese beso el que ella anhela en su corazón? Ni son los besos en los pies del Señor Jesús como el de María, como aquella mujer que enjugó con lágrimas y secó los cabellos, con sus cabellos los pies del Señor. Sino aquí son los besos de su boca. Y expresa así un amor personal e íntimo. Ella, la sulamita, confiesa, por lo tanto, con estas palabras, con esta frase, en que en ese instante en que ella desea y anhela esos besos de la boca de su Señor, confiesa que su relación que en ese momento tiene con el Rey es una relación elemental y común. Y esa relación entonces ya no puede satisfacer su corazón. Y es por eso que ella ansía una expresión más directa, no solo del Rey, sino de ella hacia el Rey. Una expresión directa de su amor por ella, que no posee otro, y el amor de ella hacia él. En otras palabras, ella quiere ir mucho más allá. Y en otras palabras, entendemos entonces en lo figurativo que cuando el creyente en Cristo pone su mirada ya no en Jesús como su Salvador, sino que pone su anhelo y su deseo de que sea su Señor en su vida espiritual, entonces ese creyente quiere ir mucho más allá que el creyente común y corriente. Y esto marca un punto de partida en la vida espiritual de este creyente. Y el verdadero progreso espiritual es un anhelo, es un deseo. El verdadero progreso espiritual es un anhelo espiritual interno por el Señor mismo. ¿Hay este anhelo en mi corazón? De conocer al Señor ahora en su persona
más allá de que como lo he conocido como mi Salvador que murió por mí en la cruz, sufrió por amor y derramó su sangre para limpiarme de toda maldad y ser coheredero de su gloriosa persona. Es decir, el verdadero progreso espiritual, apreciados hermanos, parte como punto de partida en tener ese anhelo espiritual interno por el Señor, como su persona, por su persona. Y esto es la verificación final del amor en la búsqueda del corazón con sus fervientes deseos, los cuales son eternamente inseparables hacia Él. Ciertamente que es el Espíritu de divinidad derramado en nuestros corazones el que produce estos deseos o anhelos en nuestros corazones del creyente verdadero en Cristo, el cual busca mucho más allá de la experiencia común y corriente que considerarse tan solo un salvo en Él. Y estas manifestaciones de deseos ardientes, espiritualmente hablando, forman la base de toda experiencia futura más completa en el Señor. Pero podríamos preguntarnos, ¿cómo es que uno puede tener anhelos espirituales tan intensos por el Señor Jesús? Bueno, primero es el Espíritu Santo el que revela la persona amada del Señor. Pero la revelación del Espíritu Santo es un Espíritu Santo no resistido en el corazón del creyente. El Espíritu Santo está derramado sin medida en nuestros corazones, dice la Escritura. Pero puede ser resistido por nuestra carnalidad, por nuestra torpeza. Puede ser contristado a causa de nuestra poca visión de quién es mi Señor. Así que el primer punto es ese silbo apacible y delicado, el cual me revelará la persona del Señor en mi vida. Y podré contemplarle, admirarle por lo que Él es y por la obra que Él hizo por mí. Hay un momento especial de adoración. ¿Sabe cuál es ese momento? Es en la cena del Señor. Cuando estamos delante de los símbolos en la mesa, el pan y el vino, es un momento íntimo, personal del creyente, en que tiene la oportunidad de adorar al Señor y derramar su corazón delante de Él, al Padre, considerando el amor de la obra que Él hizo por mí y por nosotros.
cuando el pan ha sido partido, recordando de que Él fue molido por nuestros pecados. Y cuando hemos de tomar de la copa, recordando de que fue la sangre derramada por nuestras transgresiones, la cual nos limpia de toda maldad y nos hace partícipe de su gloria divina. Entonces puedo considerar de que Él resucitó al tercer día victorioso, y puedo meditar en mi corazón que Él está entronizado y glorificado en los cielos, y puedo comenzar a admirar su persona, su santidad, su amor, su ternura. Y es el momento en el cual puedo dar gracias y adorarle y alabarle con todo mi corazón. El momento de la cena del Señor. Y me he de acercar con el temor reverente, digno de ser su hijo y de participar de esa cena, recordando lo que Él hizo por mí. Es así entonces como el Espíritu Santo revelará la preciosa persona de Cristo en el corazón, en nuestro ser, por lo que Él es, por su obra, por su amor, en su santidad, por su omnisciencia, por su omnipotencia. El hecho de contemplar quién es aquel que nos ama y que me ama. Es así como el Espíritu Santo revela la persona gloriosa del Señor Jesús, mediante el cual se percibe, como dice el texto, porque mejores son tus amores que el vino. Esta revelación de la gloria de Cristo, entonces, las almas que pongan su mirada en Él anhelarán los besos de su boca. Y esta es una conclusión clara aquí en el lenguaje poético, el cual toca mi alma. Mejor es tu amor que el vino. Tu amor, Señor, es mejor que todo el vino de la tierra. Fíjese que allí en Proverbios 31, el texto 6, dice, dad la cerveza. La verdad que el texto original habla de la sidra. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. El vino es el producto más dulce y excelente que el mundo pueda alcanzar. Fíjese que el vino alegra al hombre y le embriaga, causando una exaltación de sus sentimientos terrenos. No se puede comparar el amor verdadero del Señor con las cosas que los hombres aprecian, ¿verdad? Por el olor de tus suaves ungüentos, dice el texto 3. La fragancia del Señor, Dios su Padre, recibe de Él ese olor grato de su Hijo, su persona, su vida santa, su obediencia, su devoción, su disposición, su virtud, su fortaleza, su ternura, su gracia, su verdad, su amor, su obra, sus palabras, su entrega, su sabiduría, su longanimidad, su hermosura, su temor. Todo Él es un dulce aroma, un ungüento delicioso expresan las bondades divinas. Ungüento derramado es tu nombre, su nombre es dulce.
Dulce es el nombre de Jesús, hay un himno, ¿verdad? Su nombre está asociado con la venida de Dios a los hombres. Es el Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Este ungüento precioso fue derramado allí en la cruz del Calvario. Y podemos percibir la fragancia de su sacrificio de amor. Solo el Padre puede sondear, solo el Padre puede conocer lo que significó derramar esa vida en esa cruz de ignominia. Pero para nosotros, su sacrificio de amor nos salva y nos redime para Él. Por eso el texto termina, por eso las doncellas te aman. Por causa de quién es Él, el dulce ungüento derramado en su sacrificio de amor y por su precioso nombre. Fíjese que cuando Él estuvo entre los tristes hijos de Adán, los hombres en su ceguera no percibieron su fragancia, ni creyeron en Él, ni en su obra. Y cuando Cristo resucitó al tercer día, el cielo se llenó de su olor y de su fragancia, de su ungüento puro de su ser. No hay otro tema en el cielo que no sea la obra de Cristo en la redención de los hombres. Y exaltado, la Escritura revela que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y observe, en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra, y doblarán las rodillas los que han muerto y de los que debajo de la tierra. Y un día toda lengua confiese de que Jesucristo es el Señor y será para la gloria de Dios Padre. Oh, si Él me besara con los ósculos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Por el olor de tus suaves ungüentos, ungüento derramado es tu nombre. Por eso las doncellas te aman. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos.